Dios bendiga. Comparta este video con alguien. Vamos a comenzar en breve, vamos a comenzar ya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que comenzamos. Mire, esta promesa indirecta que se hace, ¿verdad? Que se hace indirectamente referente. Siempre, mire, cuando doy el live, Apolo se acuesta ahí, parece que quiere salir. Gloria al nombre del Señor. Esta promesa, hermano, que se hace indirectamente de una promesa, de una mayor revelación, de un mayor conocimiento, de una mayor profundidad. Hasta cierto punto, la realidad es que para uno salvarse, el requisito primordial y necesario es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo tú y tu casa, ¿no? La salvación es por gracia. Obviamente hay una exhortación a escudriñar las Escrituras. Pero pareciera, hermano, que hay como esta especie, como yo siempre digo, cuando el apóstol Pablo fue al Areópago allá y solamente la gente se interesaba en escuchar algo nuevo, algo novedoso, algo, porque la gente tiene comezón de oír, ¿no? Y esa comezón de oír los lleva a escuchar algo nuevo. Ahora, cuando usted escucha a los predicadores, hace poco posté algo acerca de un flyer que decía los secretos de la Torá, los códigos revelados, escúchate que te voy a desatar un misterio, escúchate que te voy a descifrar este misterio. Y realmente esas expresiones y esa jerga que no viene del evangelio, que viene de lo que es la cábala judía, como le hemos estado dando seguimiento a ese asunto, y también viene de lo que es el gnosticismo. Cuando hablamos de el gnosticismo, y cuando hacemos referencia a lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, del verso 20 y el verso 26, lo voy a citar, el contexto en el cual se está hablando, ¿verdad? El contexto real que se está hablando Juan en Primera de Juan capítulo 20 y el verso 26 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y el verso 27 dice, el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él, ¿verdad? Entonces está hablando que ese santo, obviamente, esa unción del santo, se refiere a Cristo, de permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Y el contexto bíblico de Primera de Juan capítulo 2, verso 20-26, prácticamente es una contestación de Juan al gnosticismo de la época que estaba surgiendo, ¿no? Y el gnosticismo lo que prometía era un conocimiento especial, profundo, secreto solamente y místico, solamente para las personas que han estado iniciadas o han estado iniciados, ¿no? Dentro del gnosticismo. Y por eso que Juan está escribiendo, mire, ustedes tienen la unción del Santo. Y por eso que Cristo, cuando está hablando, se registra en el Evangelio según San Juan, y que dice, mira, ese Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces, prácticamente el Evangelio no contiene secreto. El Evangelio de Cristo no contiene secreto, no contiene códigos secretos, cosas ocultas. El Evangelio de Cristo es preciso, claro, que impacta a una sociedad tanto de personas estudiadas como de personas analfabetas, como de personas ricas, como de personas pobres. El Evangelio está accesible a todo el mundo a través de la clara presentación del Evangelio de Jesucristo. Y realmente si nosotros, bueno, como predicadores nos gusta profundizar y nos gusta estudiar, básicamente las herramientas que hay es estudiar el contexto. Lo más profundo que se puede llegar en la palabra es estudiar realmente el contexto, cuándo, cómo y por qué se escribió, algunas definiciones del texto para llegar a una exégesis y comprender el contexto inmediato y traer una aplicación. De eso podemos hablar, pero cuando entonces esa promesa de esa profundidad o de ese conocimiento profundo que muchos
quieren exhibir o que muchos pretenden anunciar que ellos contienen los códigos secretos y las profundidades de las Biblias, cuando a ese anuncio se añade otro librito aparte, otra cosa oculta, porque nuestro Dios no es un Dios oculto. Nuestro Dios es un Dios que se hace claramente visible desde la eternidad por la creación, de modo que nadie tendrá excusa en aquel día. Nadie tiene excusa porque ya Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y manda que en todo lugar y todos los hombres que vayan a un arrepentimiento. Entonces, esta promesa que hacen algunos predicadores de código, de misterio, de desatar cosas ocultas, hermano, no caiga en la trampa. Y yo quiero traerle un paralelismo que cuando nosotros estudiamos la Biblia, es que la Biblia es maravillosa. Porque cuando nosotros nos remontamos allá para el huerto del Edén, prácticamente el huerto del Edén y la conversación de la serpiente con Eva, prácticamente contiene los mismos principios que el enemigo utiliza para engañar. Siempre utiliza los mismos principios. Por ejemplo, cuando vemos ese texto en Génesis capítulo 3, verso 5, que dice, cuando la serpiente pone en tela de juicio lo que ya había establecido Dios. Dice la Biblia, mira, vamos a leerlo, un texto abajo, vamos a leerlo del verso 1, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerá de todo árbol del huerto. Primera cosa que hace el enemigo para engañar, poner en duda lo establecido. Ese es uno de los mecanismos que el enemigo utiliza para engañar, es poner en duda lo establecido, ¿verdad? Y prácticamente en estos tiempos, todo lo que ha sido establecido se pone en tela de juicio, ¿verdad? Ya no creemos en lo que es la ortodoxia. Confiar en la ortodoxia, que es lo que la gente ha establecido como correcto. Y señores, entiendan que el evangelio no nació los otros días. El evangelio tiene aproximadamente, el evangelio de Jesucristo, la Biblia prácticamente dice que es el evangelio eterno. Un evangelio eterno, ¿verdad? Pero de proclamación tal como evangelio tiene cerca de 2000 años. Hombres, mujeres han dado su vida por el evangelio. Se han dado discusiones, reuniones y diferentes cosas, y lo que tenemos hoy nos llega según ortodoxia, según lo establecido por personas que fueron antes que nosotros, ¿verdad? Que estudiaron la palabra, que dieron su vida, que ciertas experiencias y ciertas cosas los llevaron, ¿verdad?, a ciertas conclusiones que forman parte de nuestra confesión de fe. Por tanto, mire, la gente llega al afán y del ministerio para querer inventar. Una de las cosas que tienen que entender en los ministerios de hoy es que usted no llega al pastorado tú no llegas al pastorado para inventar o para traquetear con la doctrina establecida. Usted no es inventor, usted sigue lo establecido, y aunque esto suene chocante, para muchos pueden decir, no, que eso es religioso. No, pues entonces usted lo que tiene es escepticismo, ¿verdad? Ese espíritu de escepticismo es lo que Satanás sembró. Lo que la serpiente sembró en el corazón de Eva fue la duda acerca de lo que ya se había establecido. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde Eva recibió el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? No fue de Adán. ¿Y de dónde recibió Adán esa comunicación? No fue de Dios. Entonces mira cómo opera la cosa. Dios, Adán a la mujer. Eso es lo que sucede hoy en día en la iglesia. Tenemos este evangelio de Jesucristo, historia más de 2000 años, muchas personas han pasado, ¿verdad? Y recibimos y guardamos y nos mantenemos en esa doctrina apostólica y en esas doctrinas que forman parte de nuestra confesión de fe. Pero muchos hoy quieren establecer y decir y tirar y jalar y poner en tela de juicio lo establecido. ¿Qué hizo la serpiente? Sembrar duda en el corazón de Eva de lo que ya había sido establecido y ordenado por Dios. De que todo árbol puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sembró la duda. Segundo, mire lo que dice aquí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, ni le tocaremos, para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día
que coma de él. Seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Varias cosas hace el enemigo para engañar. Número uno, pone en tela de juicio lo establecido. Segundo, promete promesas de ser como Dios. Y tercero, promete un conocimiento mayor. Esas son las áreas, o sea, básicamente lo que son los deseos de la carne, los deseos de la vida, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son tres áreas básicas que el enemigo apela en el ser humano. Y la forma o el modus operandi de Satanás en el huerto del Edén, que es la serpiente antigua, operó cuestionando lo establecido, prometiendo mayor espiritualidad, serán como dioses. Y tercero, le dijo, mire, usted va a tener serás como Dios porque vas a conocer el bien y el mal. O sea, prácticamente eso es lo que están ofreciendo el nuevo evangelio. El nuevo evangelio promete una mayor profundidad de conocimiento. Ya entiéndase que hay diferentes ramas, entiéndase estas ramas nuevas o no nuevas, sino que son antiguas herejías que vuelven a salir, como es la rama de los judaizantes modernos, como es la rama de la cábala judía, como es la rama del calvinismo, como es la rama del neopentecostalismo, ¿verdad? Y cuando usted estudia el neopentecostalismo se da cuenta que Orígenes y Agustín de Hipona, esas dos ramas de pensamiento se unen para crear lo que es la gama de doctrina del neopentecostalismo. Por ejemplo, Orígenes, su sistema interpretativo escritural que permanece hasta hoy, es altamente alegórico, ¿verdad? La Biblia sí contiene alegorías, ¿verdad? Pasajes que son alegóricos, pero otra cosa es alegorizar un pasaje que tiene otra intención, ¿verdad? Esto para los entendidos. Entonces, básicamente, las falsas doctrinas, las falsas sectas que se mueven hoy, prometen un mayor conocimiento, ¿verdad? Y básicamente en esencia es lo mismo que el gnosticismo, que prometía a sus iniciados un conocimiento más profundo de ciertas verdades que solamente aquellos que son iniciados pueden profundizar. Entonces, Juan escribe, y volvemos otra vez al principio para beneficio de los que entran, Juan está escribiendo, y se lo voy a leer esta vez en otra versión, primera de Juan capítulo 3, versos el 20 y el 27. Mire cómo lo dice en esta traducción, dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y ustedes conocen la verdad, ¿verdad? Le está diciendo, el Espíritu Santo mora en ustedes y ustedes conocen la verdad. Y Juan lo que hace referencia es la palabra de Cristo, cuando dijo, le voy a enviar otro consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora el problema es que somos engañados cuando ya no hay Espíritu Santo en nosotros, imagínense. Y el verso 26, le escribo estas cosas para advertirle acerca de los que quieren apartarlo del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Pues el Espíritu les enseña lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no es mentira. Así que tal como Él enseña, permanecer en comunión con Cristo. ¿Por qué viene el engaño? Porque lamentablemente nos desligamos de Cristo, el Espíritu Santo se va, comienza el engaño. Ahora, le dijo ahorita el modo operandi de la serpiente antigua, cuestiona lo establecido, promete una mayor dimensión como se habla ahora y también se habla de un mayor conocimiento. Eso usted lo puede ver en este falso evangelio que se mueve, que este falso evangelio tiene diferentes nombres. Se conoce como la cábala judía, como los judaizantes, como el calvinismo, como un montón de corrientes de pensamiento filosófico que se cuelan dentro de la iglesia, que le prometen a la iglesia un mayor conocimiento, una mayor dimensión de gloria, como hablan ellos, una mayor cosa. Y el evangelio, como estamos diciendo, cuando hay comunión con Cristo, la Biblia es el único libro que cuando lo leemos el Espíritu Santo se hace presente. Entonces, cuando estas sectas vienen y te prometen un conocimiento oculto, pero entonces a la Biblia hay que añadirle otro librito para entonces con ese librito poder entender la Biblia, es un peligro.
Entonces, cuando a ese otro librito se le da más autoridad a la Biblia, hay que tener cuidado. Ahora, para ir más o menos finalizando, pastor, ¿cómo yo sé que estoy en la verdad? Fácil. Mire, lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 32. Conoceré la verdad no la libre. Pero que también dice el verso 36, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Es triste ver gente que han sido impactadas por el poder de Dios, sus cadenas han sido rotas, perdonados, liberados. Y anoche yo enseñaba acerca de la doctrina del reino de Dios, no del kingdom now, sino del reino de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 17, que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, en paz, ¿verdad? Y justicia. Y yo decía, una de las cosas para nosotros saber identificar que estamos dentro del reino de Dios, ¿verdad? Que es el dominio de Dios en nuestros corazones, es que hay una justicia de Dios en nuestras vidas, que solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5. Segundo punto muy importante, esa justicia tiene un fruto que se llama la paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz nos lleva a un gozo, ¿verdad? Y todas estas cosas provienen del Espíritu. En la presencia de Dios, plenitud de gozo, ¿verdad? Primero somos justicia por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios y el gozo es el fruto de esa justicia y de esa paz que nos permite entrar en la presencia de Dios. Entonces, cuando hay ese sentir que no es por medio de las cosas que nos rodean, por los carros que yo puedo alcanzar, por la prosperidad material que puedo alcanzar, sino por medio de una relación con Cristo, yo estoy en el evangelio bíblico que produce una verdadera libertad en Cristo Jesús. No en balde y muy acertada la pregunta del apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 1, cuando le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra palabra es ¿quién nos hechizó para no obedecer la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habéis comenzado por el Espíritu y habéis acabado en la carne. Mire, cuando usted entiende el contexto de esto, usted lo puede aplicar claramente a lo que estamos viviendo hoy en día a través de estos falsos ministros, falsos predicadores que prometen un conocimiento mayor, una mayor dimensión. Entonces hay que preguntarle a esa gente, vaya al pasado. Cuando tú viniste a Cristo, ¿cuál fue el fruto? Cuando tú viniste al Señor, confesaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Recibiste al Espíritu Santo, porque cuando venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. También existe lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que la mayoría de ellos lo recibieron. Amén. Pero cuando se opaca el Espíritu Santo, se ocupa otros métodos para alcanzar a Cristo, nos vamos alejando poco a poco de Cristo. Ya el Evangelio no es que no funciona, no es que no hemos alcanzado una madurez, una profundidad bíblica, sino simplemente lo que pasa en muchas de esas personas es que por alejarse de Cristo, el Evangelio se vuelve monótono, se vuelve ineficaz en su corazón y se sienten vacíos, estando aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo único que puede llenar ese vacío es el Señor. Entonces, es el Señor. Hay gente dentro de la iglesia vacío. ¿Por qué? Una de las claves que nos dice Primera de Juan capítulo 3, verso 5 en adelante, es que permanezcamos en Él, como también lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, cuando dice que Él es la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros, porque separado de Él nada podemos hacer. El problema es cuando no permanecemos en su palabra, no permanecemos en la vid verdadera, y esa vid alimenta de savia a los pámpanos. Y cuando hay una ruptura entre la vid y el pámpano, ya no nos alimentamos de la vid y creemos que lo que hemos creído antes es obsoleto, que lo que hemos creído en un principio ya no funciona, y comenzamos a buscar disque cosas más profundas, buscando disque una dimensión más profunda en Dios,
cuando el problema no lo tiene el evangelio, el problema lo tenemos nosotros cuando nos alejamos del Señor Jesucristo. Se produce un vacío estando dentro de la iglesia, igual que le sucedió a la iglesia de Éfeso, que tenía un arduo trabajo, conocía a Dios, su paciencia, pero había perdido su primer amor. Y entonces en esa pérdida del primer amor, cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se extravíen de vuestra sincera fidelidad de Cristo. Pablo estaba utilizando esa misma analogía del principio, aplicándolas como lo hemos explicado al principio de este video, de todos esos trucos que tiene el enemigo de poner en tela de juicio lo establecido, de prometer ser como dioses, o sea, una mayor dimensión, y de que conoceremos una mayor dimensión de conocimiento, al igual que lo hizo la serpiente antigua en el huerto del Edén. Entonces, cuando analizamos estos puntos, nos damos cuenta que ciertamente el enemigo está operando igual como lo hizo al principio. ¿Cuál es el consejo de Dios? Permanezcamos en Él. Nosotros tenemos la unción del Santo y el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Me gustaría hacer más tarde una serie para seguir hablando acerca específicamente del gnosticismo y de la cábala judía, que no es otra cosa, hermano, que la infiltración del misticismo ocultista dentro de la iglesia cristiana. Así como lo oye, el ocultismo dentro de la iglesia cristiana a través de la cábala judía, y está arrastrando muchas personas, ¿verdad? Muchas personas que ni siquiera conocían el fundamento. Por eso es que yo me convierto, me discipulo, conozco mi discipulado, conozco mis principios de fe, conozco la confesión de fe, porque la confesión de fe es sobre el cual yo estoy edificando mi fe. Hello, ¿cómo es posible que usted lleve 20 años de ministerio, usted lleve 30 años de ministerio, usted lleve 15, 5, 10 y ni siquiera conozca la confesión de fe sobre el cual usted está edificándose usted mismo o predicando el evangelio? Tenemos, hermano, no se puede pretender ministrar a otros cuando yo mismo no conozco mi identidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el enemigo para engañar? Pone en tela de juicio lo que ya Dios ha establecido, pone en tela de juicio tu identidad, pone en tela de juicio para entonces venderte una mentira con falsas esperanzas para engañarte. Que Dios nos ayude a vencer, porque solamente Dios lo puede hacer. Así que, hermano, estamos en los tiempos finales, tiempos decisivos, tiempos finales. Una de las primeras señales que Cristo le dijo, como todos lo sabemos, Mateo capítulo 24, mira que nadie os engañe. Esa es la que tiene que abarcar, la que tiene que nosotros, nadie te engañe, hermano. Entonces, nosotros tenemos que dejar de estar buscando fuentes por aquí, fuentes por allá, por aquí, recogiendo un poco de aquí, recogiendo un poco de allá. ¿Cuál es mi consejo? Alimente de su altar. Segundo, ¿de qué altar? Del altar de su pastor. Segundo, aliméntese de su propio altar cuando usted entre en intimidad con el Señor, porque los ejercicios de intimidad con el Señor, de esa comunión íntima con Dios, no solamente abarca el ejercicio de la oración, abarca también el escudriñar las Escrituras. Entonces vayamos a la fuente, que es la palabra, y preguntémosles al dueño, al autor de las Escrituras, ¿verdad? Al que inspiró las Escrituras, que se llama el Espíritu Santo, el cual será tu maestro, ¿verdad? Juntamente con las Escrituras, porque recuérdese que el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo escrito, ¿verdad? Sino que esa experiencia, esa guianza de Dios en nuestros corazones tiene que ir acorde con las Escrituras. Así que Dios nos ayude, hermano. Son tiempos finales, decisivos, peligrosos. Y la exhortación es retener lo que hemos creído. No hay ninguna exhortación para cambiar los principios y el fundamento que hemos aprendido. Qué interesante, voy a acabar con esto, que lo que muchos promueven como profundidad hoy en día, por ahí hay uno que dice que beber
vino no es malo, malo es emborracharse. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Otro dice por ahí, ¿sabes? Estamos hablando de las profundidades. No hay arrebatamiento, te tenían engañado, no hay arrebatamiento. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Y como usted comienza a recopilar todos los falsos maestros de esas supuestas profundidades, toda es una profunda contradicción a lo establecido. O sea, son instrumentos del diablo, se acabó. Son instrumentos de Satanás para traer confusión a lo que ya ha estado establecido en la palabra. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos estos supuestos maestros trayendo estas supuestas enseñanzas. Pastor, ¿cómo yo sé cómo una doctrina es de Dios? Voy a acabar con esto. Pablo dice a Timoteo que enseñe la doctrina o que siga la doctrina que es según la piedad. Ahora, eso establece algo muy importante. ¿Por qué? Porque toda enseñanza bíblica va dirigida y tiene como objetivo acercar al oyente, al discípulo, a Cristo. Piedad significa ir en pos de Dios, reverencia hacia Dios. Eso significa que la doctrina bíblica sana es piadosa, nos lleva a una vida ¿de qué? De piedad, una vida en pos de Dios. O sea, el centro es Cristo. Segundo, nos lleva a una vida de reverencia. Ahora dígame usted, ¿en qué puede edificar que yo te diga a ti, mire, no, yo he tenido una profunda revelación, wow, qué terrible, y el vino no es pecado, lo que es pecado es emborracharse? O sea, alguien que me explique en qué contribuye eso a la piedad. O sea, en reverencia a Dios, tiene como objetividad principal ser Cristo el centro. No. Toda doctrina que tenga como medio o tenga como fin centrarse en el hombre o justificar un medio para ser yo el centro, no es de Dios. La doctrina es según la piedad. Entonces usted escucha maestros que sus enseñanzas es todo lo contrario, es para quitarle la vida piadosa, una vida que produce santidad para Dios y centrarla en los deseos y los apetitos. Por eso Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con sus deseos. O sea, aquí no estamos utilizando la Biblia para torcerla, para justificar un medio, porque yo quiero hacer algo. ¿Cuántos testimonios? Por ejemplo, estaba en Canadá y en diferentes estados, en diferentes lugares que he ido. Me recuerdo que el pastor en Canadá que me dijo, no, tenía un hombre que comenzó a escuchar las enseñanzas de que beber vino no era pecado, sino emborracharse. Dios lo había sacado del alcoholismo, terminó alcohólico y sin matrimonio. Por un supuesto enseñanza del último momento. Una enseñanza que desata un misterio, un código. Entonces, esas enseñanzas hay que desecharlas, porque esas enseñanzas no son según la piedad. Toda sana enseñanza es una enseñanza que te lleva a una vida piadosa, en pos de Dios, tiene el centro como Cristo, y una vida que te lleva a reverenciar a Dios, a glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted escucha por ahí son un chorro de disparate, que no es otra cosa que Satanás usando la boca de esos falsos maestros para traer duda en lo que ya ha sido establecido, como Satanás lo hizo, ¿verdad? Por medio de la serpiente antigua a Eva, y le dijo, con que Dios ha dicho. O sea, con que te dijeron que esto era pecado y ahora no es pecado. Con que te dijeron que beber vino era pecado, mira qué clase de religioso. Beba vino todo lo que quiera. Por favor, ese es el trabajo del diablo. Que te dijeron que la ropa ajustada era pecado, por ahora solamente Dios mira el corazón. Dale por ahí para abajo, que eso no es pecado. Te dijeron, esos son los religiosos que quieren mantenerte cautiva. Entonces, ¿en qué abona eso? O sea, promover la sensualidad o promover el materialismo o promover la vanidad, ¿es una sana doctrina? No, la sana doctrina no está para promover la vanidad.
el sensualismo. Está para promover una vida piadosa. Ahí es donde nosotros sabemos conocer cuando estamos escuchando un maestro de la palabra o un falso maestro. Cuando esa enseñanza va dirigida a promover la vanidad, promover la sensualidad, promover el humanismo, que es el hombre como centro y no Cristo como centro, que esa es la diferencia, ¿verdad? Esa doctrina trae una vida piadosa teniendo a Cristo como el centro. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, busquemos a Dios, Cristo está a la puerta. Esto está cada día poniéndose fuerte, pero lo bueno de los tiempos malos es que para la iglesia se pone bueno, porque cada día que pase, Cristo está más cerca y nuestra redención se acerca. Que Dios me le bendiga, la gracia y la paz de Dios para todos ustedes. Un abrazo. Comparte este video con alguien que le puede ser de edificación para su vida. Dios me le bendiga.